Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar con una noticia, aunque antes quería también hacer un agradecimiento. No sé todavía muy bien cómo utilizarlo porque me gustaría utilizarlo de entrada a los vídeos, pero como no soy ningún experto en esto, pues no sé muy bien cómo ponerlo. Tendré que aprender un poco a ver cómo lo puedo fusionar con el vídeo, pero me han regalado esto para poner en la entrada, que yo creo que está bastante bien. Aquí os lo pongo para que veáis. Como veis, el ave fénix y está bastante bien, pienso. Me ha parecido espectacular. Gracias a la persona que me lo ha regalado. Lo que pasa es que no sé cómo voy a poder utilizarlo porque ya os digo, no soy ningún experto en temas de audiovisuales. Entonces no sé cómo lo puedo añadir al principio de los vídeos. Pero bueno, ya intentaré enterarme. Después de ese agradecimiento, pues os comento. Mm, Lo de siempre, pues tenéis ahí el link de Binance de referidos para el que quiera hacerse cuenta, el que no tenga, con un 20% de descuento en comisiones para siempre. Y bueno, luego también os recuerdo que tengo que hacer algún vídeo hablando de BlockFi, que también es otro de los colaboradores. Pues que tenéis ahí el link de BlockFi, que es para el que quiera dejar en depósito algunas criptomonedas, entre ellas Bitcoin. Pues en esa plataforma puede dejarlo y le dan un 6% de rentabilidad anual a los Bitcoin que deje allí. Aparte de eso, pues había unos bonos, ¿no?, para el que abriese la cuenta y depositase, que podían llegar a ser hasta de 250 euros si depositabas más de 20.000, perdón, 250 dólares, si depositabas más de 20.000 dólares en criptomonedas, ¿vale? Luego había cantidades menores para si depositabas menos de eso, pero todo el mundo pues tenía un bono dependiendo de la cantidad que depositase. Bien, vamos con la noticia. La noticia es esta. Bitcoin es ahora demasiado importante como para ignorarlo, dice el Deutsche Bank. El importante Banco Mundial Deutsche Bank espera que los gobiernos empiecen a regular a Bitcoin a finales de 2021. La capitalización de mercado de Bitcoin de $1 billón y el potencial de crecimiento continuo han hecho que la criptomoneda sea demasiado importante para ignorarla, dicen los analistas de Deutsche Bank. Nos dice que emitió un informe dedicado exclusivamente a Bitcoin titulado El futuro de los pagos, Serie 2, parte 3, Bitcoin. ¿Puede el efecto Tinkerbell convertirse en una profecía autocumplida? Nos dice que en el estudio de 18 páginas, Deutsche Bank Research describe las características básicas de Bitcoin y analiza los impulsores clave de su crecimiento histórico de precios a un activo de $1 billón. Los analistas de Deutsche Bank sugirieron que el precio de Bitcoin podría seguir subiendo más mientras los administradores de activos y las empresas continúen ingresando al mercado. La firma enfatizó que los bancos centrales y los gobiernos ahora entienden que Bitcoin y otras criptomonedas están aquí para quedarse y por lo tanto se espera que comiencen a regularlas a fines de 2021. A pesar de su creciente valoración, el crecimiento de Bitcoin como clase de activo podría verse obstaculizado por su comerciabilidad y liquidez, aún limitadas, advirtió Deutsche Bank Research. Si dice que la liquidez es limitada, es a lo que me refiero yo, que grandes capitales no pueden entrar porque es demasiado pequeño, por lo tanto tiene que hacerse más grande todavía. El verdadero debate es si el aumento de las valoraciones por sí solo pueden ser razón suficiente para que Bitcoin se convierta en una clase de activo, o si su falta de liquidez es un obstáculo, afirmaron los analistas. O sea que ahora la duda es esa, ¿no? La falta de liquidez. Y se refiere falta de liquidez a eso, precisamente, a que sea muy grande, lo suficientemente grande como para que se puedan hacer grandes operaciones. De momento ya veíamos a la mañana que con 93 millones de dólares se podía hacer un movimiento del 1% en Bitcoin y eso es a lo que se refiere con la falta de liquidez. Tiene que ser un mercado que te permita meter muchísimo más dinero sin variar mucho el precio. Nos dice que se espera que Bitcoin permanezca ultra volátil a corto plazo, concluyeron los analistas de Deutsche Bank, pronosticando un punto de inflexión para Bitcoin en los próximos 2 o 3 años, ya que puede surgir un consenso sobre su futuro. Es decir, en cuanto surja un consenso sobre su futuro, dentro de 2 o 3 años, el Bitcoin empezará a dejar de ser volátil y empezará a ser cada vez más estable. Que esto es lo que ocurrió, o lo que ocurre siempre,
con todas las cosas nuevas que salen. Al principio son muy volátiles, pasan un periodo de, pues de confirmación, ¿no? de que son un activo que va a tener futuro. Durante todo ese periodo pues hay altibajos muy fuertes porque la gente especula pensando que eso no va a tener ningún futuro. Luego hay otros momentos más optimistas que le dan mucho futuro y va haciendo esas oscilaciones volátiles como las que ha tenido Bitcoin en los ciclos anteriores. Pero llega un punto en que ya nadie discute si va a ser un activo o no en el futuro. Todo el mundo ya lo tiene claro que sí lo va a ser. Entonces ya esa volatilidad empieza a disminuir y esos ciclos empiezan a ser menos volátiles cada vez. Y es lo que estamos empezando a ver, aunque aquí nos dice que todavía posiblemente hasta los próximos 2 o 3 años no habrá un consenso sobre el futuro de Bitcoin. Pero parece ser que todo va encaminado hacia ese camino, ¿no? Hacia el consenso en que Bitcoin es algo importante. De hecho, nos está diciendo demasiado importante como para ignorarlo. Así que es un poco la noticia que os quería contar hoy a la noche para empezar el vídeo. Bien. Vamos con el análisis. Tenemos al Bitcoin subiendo un 1,56%. Sigue estando por debajo de los máximos que marcó hace unos días, pero bueno, no está nada mal para atacar esos máximos en los próximos días. Posiblemente, pues no sé si para el domingo o para ya la semana que viene. En principio, la pinta del gráfico es bastante buena. Vamos a verlo en un gráfico que no tenga tantas líneas en el corto plazo. Esta era la expectativa que tenía yo para el precio cuando estábamos aquí abajo, cuando estábamos saliendo de esta zona. Y ya veis cómo más o menos ha hecho lo que pensábamos. Una subida por encima de los máximos anteriores, un pequeño retroceso para luego volver a subir. Se ha acercado mucho a esta línea de tendencia, no ha llegado a tocar, pero se ha acercado bastante y desde ahí parece que otra vez empieza a rebotar hacia la parte alta. Vemos como la vela de hoy no creo que vaya a cerrar por encima de las dos anteriores, con lo cual tampoco de momento rompe ningún nivel importante como para subir, pero en cuanto rompa esos cuerpos de las velas de los últimos 3 días, incluido el de hoy, pues seguramente iremos ya directamente a por el máximo y a hacer un nuevo máximo histórico. La parte alta del canal, ya lo hemos comentado dónde está más o menos. Está ahora mismo en la zona de los 72.000 o 79.000, dependiendo qué línea tomemos. Y el objetivo que teníamos marcado, si recordáis, era entre el 27 de marzo y el 4 de abril, esta zona de por aquí. Esta zona en rojo es el objetivo que tenemos marcado para estas fechas. Más o menos. Más o menos. Veremos a ver si se va cumpliendo, pero en principio tiene pinta de ir hacia esa zona. Después seguramente vendrá alguna pequeña corrección como todas las que hemos tenido en la fase alcista, pero es que es lo que hay en una fase alcista. Todos son subidas, correcciones, marcando nuevos máximos crecientes y nuevos mínimos crecientes. Como comentábamos ya también hace tiempo, el 43.000 es el siguiente mínimo de no retorno, es este punto de aquí. Ya cuando lo hizo ese mismo día le estábamos dando muchos boletos de que fuese así y desde esa zona pues continuará con el movimiento alcista. Bien, vamos con el resto de monedas, con las altcoins, hacer un repaso como solemos hacer de varias. Una de las que está subiendo bastante hoy es OneInch, que no solo ha llegado a la resistencia de los 8.542, sino que en algunos momentos del día ha estado bastante por encima. Decíamos que tenía potencial de ir a 9.686, todavía no ha llegado, pero sigue teniendo ese potencial. AAVE parece que empieza a reaccionar, todavía no rompe nada, porque no ha superado el cuerpo de la vela de ayer ni nada, pero bueno, eso puede ser la primera señal de que esto está empezando a darse la vuelta. De hecho, si la vela de mañana rompe los cuerpos de la vela de hoy y la de ayer, por ejemplo, pues estará indicándonos que posiblemente en el corto plazo intente ir hacia la zona de los 8.377. Cardano vuelve a rebotar después de la caída que tuvo ayer, parece que no quiere corregir mucho más, por lo tanto estos días vamos a vigilarla por esta zona de entre los 2030 2100 podría ser una zona de soporte. Bien, ADX, que la hemos comentado estos días, decíamos zona de 1800, zona de resistencia que ha superado, se convierte en soporte, hoy ha tocado esa zona
y era zona de compra y nos hemos ido a la zona de 1990, incluso seguramente habrá estado en 2000 recientemente, que era algo bastante probable. Bueno, Acro sigue subiendo, la estábamos comentando estos días, ya casi está en 123, decíamos que si superaba los 97 empezaba a coger buena pinta, ayer a la noche ya lo superó al cierre, hoy a la mañana comentábamos que estaba avanzando bastante bien y ya la vemos como está a punto de romper los 123 y una vez que rompa eso no tiene prácticamente ninguna resistencia, con lo cual puede tener subidas fuertes y solamente, hablábamos el otro día cuando estábamos analizándola, solamente de subir de 97 a 123 ya decíamos que era un 25%, así que buena subida la que está teniendo de momento Acro. Algorand todavía no escala hacia los 2382, es la zona que tiene que superar para coger un movimiento alcista importante. De momento pues no lo hace, ¿no? Hay que esperar un poco más. No siempre ocurren los movimientos de manera rápida, ¿no? Como nos gustaría. ANT, que tocó el soporte ayer, rebotó muy bien al cierre y continúa con el rebote hoy. Buen comportamiento. El gráfico no tiene mala pinta, tiene bastante buena pinta. AppCoin a la mañana estaba bastante estable en la zona baja, cerca de esos 178, y ahora vemos cómo otra vez arranca desde ese soporte. La verdad es que se está comportando técnicamente muy bien. ARDR, que alguien me la ha preguntado recientemente, tras romper la resistencia de los 437 parece que continúa con ese movimiento alcista, ha tenido retrocesos a apoyarse en esa zona de 437 ayer, hoy también ha tenido retrocesos no justo a 437 pero hacia la zona de 450 y luego pues sigue en ese movimiento alcista. AirSwap le está costando pasar los 720, ha hecho ya 2 intentos antes de ayer y hoy. Está cerrando un poco en la parte baja del día, pero yo creo que va a superar esa zona y va a irse hacia la zona de los 900 y pico que teníamos ahí marcada. 900, perdón. 983 posiblemente, aunque en 900 tiene una resistencia también. Atom mantiene el positivo por encima de los 3744, mientras mantenga ese soporte no hay problema y la posibilidad de ir a 4727 está abierta. Audio rebota un poco, pero no nos gusta mucho en esa zona porque está evidentemente muy alta comparado con los 800 que estaba recientemente y en un revés del mercado se te puede ir bastante atrás. Bueno, AVA subiendo un 21%, continúa con el movimiento alcista que se había frenado los últimos 3 días. AVAX, a la mañana comentábamos que estaba rompiendo esa resistencia, parece que va a cerrar por encima de ese nivel, lo cual podría dar lugar a subidas importantes. Desde la zona de soporte ha rebotado bastante de subida es esa. Vamos a ver el porcentaje, pero desde estos mínimos que hizo aquí, ahora mismo ya lleva un 30% de subida, un poco más, así que no está nada mal. AXS se mantiene por debajo de la línea de tendencia con posibilidad de continuar con el movimiento bajista. Band no recupera los 25.047, con lo cual podría seguir corrigiendo. Basic Attention Token decíamos que ya había descontado todas las noticias positivas y lo más probable es que retrocediese por lo menos hacia la zona de 1800 o 1700, que era en un principio el objetivo que teníamos de cuando saltase de los 1300, solo que con la noticia pues subió mucho más. BIM se mantiene con una subida del 6%, aún así ha estado mucho mejor durante el día. Parece que puede volver a apoyarse en la zona de 169. BNB muy estable en los 45.167, que es el soporte. Se mantiene en ese nivel y las variaciones diarias ya veis que son escasas. Las velas son muy cortas, muy pequeñas. Es extraño lo que está haciendo, comportamiento raro. Bueno, Bitcoin KSV a la mañana la comentábamos y sale rompiendo esa resistencia, tiene buena pinta, a la mañana subió un 4%, ahora sube casi un 8%, o sea que ha vuelto a subir otro 4% por la tarde, parece que se está animando un poco. Por cierto, antes de que se me olvide, BTC ST, que no la tengo aquí, que la tengo aquí,
Está subiendo un 31%. La gente ha preguntado, ¿pero cómo baja tanto? Pues no está bajando tanto, en realidad está subiendo mucho. Está subiendo mucho. ¿Por qué está subiendo mucho? Porque esta moneda ha tenido una operación financiera que ha sido un split. Es decir, las monedas se han multiplicado por 10. Es decir, han dicho, en vez de haber, por cada una moneda que había vieja, vamos a dar 10 nuevas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el precio evidentemente pasa a ser menos, porque la empresa vale igual, al final vale igual. Tú tienes una tarta, la tenías dividida en dos trozos, pero has dicho, no, voy a dividirla ahora, cada trozo, en otros 10. Entonces ahora tienes 20 trozos. La tarta sigue siendo la misma, pero el precio es menos, claro, porque cada trozo es más pequeño. Es lo que ha pasado. Pero está subiendo, y ha estado subiendo más de un 60% desde el precio que estaba cuando cerró aquí arriba y se hizo la operación financiera que se ha hecho. Es decir, ahora mismo estar cotizando a este precio de 0,0008421 es como si estuviese cotizando a 0,008, o sea, quitando un 0 de aquí, es como si estuviese aquí arriba. Y de hecho el máximo que ha llegado a estar, que ha sido 0,001448, eso es como si hubiera estado cotizando aquí arriba, como si hubiera estado cotizando aquí, o sea, en máximo histórico, en los 14.000 y pico, 0,0114, más o menos esa zona es la que ha estado cotizando hoy, con una subida espectacular desde los 6.000 y pico que cerró, o sea, multiplicándose por más de 2, de hecho. Solo lo tenéis que comprobar, los que tengáis esa moneda tenéis que tener más dinero hoy que cuando cerró, porque está en máximos, ¿vale? Solo ha sido una operación financiera, solo que vosotros ahora tenéis el 10 veces más monedas que las que teníais. Entonces, si lo multiplicáis esas monedas que tenéis ahora por la cotización nueva, vais a tener más que lo que teníais cuando teníais una décima parte de esas monedas a este precio. Esa es la operación que ha pasado en BTC ST, ¿vale? Mucha gente decía, ¿qué caída ha habido tan tremenda? No ha habido ninguna caída, ha habido una subida bastante importante. Bien, seguimos. Cake, cuidado, a punto de perder el soporte. Ahí está, rondando ya varios días, peligroso. CHR, bueno, se ha quedado un poquito estancada en esa zona, pero yo creo que es para seguir cayendo más. En cuanto rompa el soporte, seguirá en esa tendencia bajista. Había subido muchísimo. Seguimos. Chiliz también corrigiendo y a punto de romper la línea de tendencia. También lo decíamos, bueno, no puede ir muy lejos ya. Está demasiado arriba. La gente se emociona, que si el proyecto es muy bueno, que si no sé qué. Siempre es lo típico para quedarte pillado en la parte alta, siempre es la excusa perfecta, el proyecto es muy bueno. Compound también queriendo rebotar como AVE. Vamos a ver si salen del fondo esas monedas. Yo creo que va a haber ese cambio ahora. Cuando empiecen a perder las monedas relacionadas con los NFT, se empezará a notar la entrada en el capital en las monedas de finanzas descentralizadas. Coti subiendo, pero también otra que peligra. Está muy arriba y también la línea de tendencia es muy vertical. En cualquier momento nos va a venir una corrección importante que rompa los 594 y le lleve bastante abajo respecto al precio que está ahora. CTSI pues ya está por debajo del soporte, aunque ligeramente. Todavía no me fío mucho de esa ruptura, pero lo más probable es que vaya hacia la zona de 446. Seguimos. Bueno, Digibyte ya está en 129. A la mañana os comentaba que la veía mejor pinta, que la veía pinta de subir hacia la zona de 140. Los días atrás no parecía tan fuerte, parecía que igual corregía un poco, pero vemos como ya está yendo hacia esa parte que decíamos a la mañana. Día corrigiendo bastante. Yo creo que va a dar otra nueva oportunidad de entrada, porque no ha roto claramente los 670, ha estado amagando, algún día ha estado por encima,
pero hasta que no cierre por encima de ese nivel no se irá hacia la zona de los 939. Pero yo creo que va a dar una oportunidad buena de entrada en los próximos días. DOT rebotó por fin en esa zona de soporte que ha estado haciendo estos últimos días. No parecía querer rebotar, daba la impresión de que podía caer todavía un poco más, pero bueno, se ha producido ese rebote. Vamos a ver si es un rebote serio o simplemente es puntual y vuelve a la zona de los 60.000. La vela de mañana nos indicará qué es lo que va a pasar. Me han preguntado por Dragon Chain también, está bajando un 10%, la pinta no es muy buena. No es muy buena. Es una moneda poco líquida además y podría todavía volver a caer a la zona de los 295 más o menos, que es donde tiene un soporte. Elf, rompiendo o queriendo romper esa resistencia, todavía no se podría dar por rota. Si la rompe puede subir bastante. Ya lo hemos dicho durante pues, las últimas semanas, ¿no? Que eso puede ocurrir, que tiene un movimiento alcista pendiente, que muchas monedas lo han hecho y esta se ha quedado un poco atrás y da la impresión de que le toca ya hacerlo. ENJ también amenazando con romper esa línea de tendencia, de momento se ha quedado ahí. Todavía puede que haga un último intento de subida, pero en cuanto rompa esa línea, el movimiento bajista va a ser fuerte seguramente. EOS más o menos estable, no termina de hacer una vela que rompa esa zona de suelos. Si la vela de hoy estuviese subiendo pues, un 3, 4 o 5%, estaría claramente por encima de las velas anteriores y nos estaría marcando una ruptura, pero no se produce definitivamente esa ruptura. Seguimos. Bueno, vemos a Ethereum subiendo un 1%. De momento sigue aguantando el soporte. Da la impresión de que quiere rebotar, como decíamos a la mañana, hacia esta zona de los 0,03225 o incluso 0,03327. Hasta esa zona podría rebotar. Y la vela de hoy da impresión de que quiere hacer eso. Vamos a ver los próximos días qué hace. EWT subiendo un 3% y parece que quiere avanzar hacia la zona de los 38.000, perdón, hacia los 38.000. FED subiendo un 1%, pero también con más ganas de corregir que otra cosa. En principio debería iniciar un movimiento que disminuyese la pendiente de subida, porque esa pendiente de subida no se puede sostener en el largo plazo. O sea que como mínimo debería hacer algo de eso, ¿no? Bajar y buscar un movimiento alcista como más suave, ¿no? FLM, creo que me han preguntado por ella, lleva subiendo varios días, los últimos días un poco más fuerte ya, y parece que se quiere un poco acelerar ese movimiento alcista que le puede llevar quizás hacia la zona de los 1030 o incluso 1118, que es esta zona de por aquí más o menos, que es resistencia. FTM lleva varios días intentando hacer un suelo en esa zona, pero yo creo que no va a ser un suelo, yo creo que va a ser un movimiento de consolidación, pero para seguir bajando, en este caso, porque la tendencia viene siendo bajista en las últimas semanas y todavía me da la impresión de que le queda caída. Seguimos para adelante un poco. GRT tampoco levanta cabeza. Nada, le pasa como a Elrond, están muy paradas, no terminan de levantar. Y la verdad es que no dan mucha pista tampoco para dónde quieren salir, porque lo mismo podría salir al alza que a la baja. Esto podría ser una consolidación en movimiento bajista para continuar bajando, o el establecimiento de un nuevo suelo para ir hacia la zona de 3.500. Pero no hay mucha pista que nos pueda ayudar. El resto de mercado parece que está mejor. Entonces lo normal es pensar que estas podrían rebotar al alza, pero no lo sé, no me fío demasiado. Hard sigue cayendo, no termina de arrancar hacia la zona de los 5.431, aunque yo estoy convencido que va a ir a por esa zona en cualquier momento de nuevo, porque lo ha intentado solo una vez y seguramente lo volverá a intentar. Normalmente no se quedan solo en un intento los movimientos de intentar romper resistencias. Normalmente hay más de un movimiento. Puede fracasar el intento de ruptura,
pero lo tiene que intentar, yo creo, otra vez. Seguimos. Vale, vamos a ICX, que ya rebota bastante bien. A la mañana hablábamos de zonas de 3700. Ha tocado justo ese nivel. 3700 ha sido el máximo. O sea que ya se ha podido hacer una buena operación aquí desde la mañana hasta ahora. IOTA está bastante estable últimamente y además está corrigiendo suavemente. Así que puede dar buenas oportunidades de entrada si sigue en ese movimiento lateral bajista. Se puede acercar a los 2000. Si cae a esa zona, pues sería una zona bastante buena para entrar. Iris corrigiendo un poco, pero más o menos se mantiene en la parte alta. Es posible que continúe con ese movimiento alcista. JST también consolida por encima de los 149 y parece que va a volver a saltar al alza hacia la zona de los 180 quizás. Cava supera de nuevo los 10.324 y solo le queda el salto por encima de 11.775 para que vaya a los niveles que hablábamos estos días. Kyber Network también bastante bien, acercándose de nuevo a los 5.229, que es el nivel que tiene que romper también para iniciar ese movimiento alcista. Link muy parada, solamente sube un 1%, no es nada significativo. Vamos a ver cómo tenemos Litecoin, que también seguramente mal. Aquí la tenemos negativo también, no termina de arrancar Litecoin. Alguien me preguntaba por Luna. Luna está alcista de momento y no hay mucho que decir. Está alcista, es que no se puede decir gran cosa. Si una línea de tendencias muy acelerada, que en cualquier momento pues va a haber caídas importantes, pero es que no hay más que decir. Por técnico no hay nada. No hay nada. Maná iniciando corrección, ya lleva bastante tiempo ahí en la zona de máximos y da la impresión de que en cualquier momento se va a caer hacia la zona de los 1200. Matic 1% arriba, pero es otra que también está en una zona bastante alta con posibilidades de hacer una corrección importante, o sea que no es tampoco moneda para estar metido ahora mismo, yo creo. Melon, ya comentábamos estos días atrás que había roto esa línea de tendencia bajista y que tenía posibilidades de subir hacia la zona de 1200, 1100, 1200. No solo ha llegado ahí, ha llegado hasta la resistencia de los 1443 y ahí parece que se ha frenado. Bueno, seguimos un poco más. Nano rebotando un poco, pero sigue estando en la zona de peligro, muy cerca de los 817, que de perderse le llevaría a los 719. Nier rebota un poco, casi en la zona de soporte. Desde ahí podría ir hacia la zona de 1200. Neo se mantiene al cierre, o por lo menos hasta ahora, por encima de los 761, justo está en 762. Si aguanta ese nivel puede continuar subiendo hacia la zona de los 900. A ver qué más hay por aquí. Ocean rebota. Esta sí que me sorprende porque pensaba que iba a caer a los 2289 y no, pues sale para arriba, sale hacia la zona de 2800, parece que quiere ir, ¿no? OGN se mantiene estable, ahí cerca de los 1700. La vela de mañana debería ser ya alcista, si quiere continuar con ese movimiento alcista, porque ya lleva 4 días malos y le toca salir de ahí, de esa zona. OMI sigo luchando con el soporte de los 1032, bueno, 1035 en realidad, 1032 es como está cotizando. Si aguanta ahí, debería ir los próximos días hacia la zona de 1200. De hecho, hoy debería haber sido un buen día para llegar a esa zona de 1200, pero parece ser que le está costando. Le está costando un poco más de la cuenta. One sigue subiendo, Harmony, pero bueno, ya lo decíamos, nosotros no vamos a ir detrás de los precios, desde luego. Ors parece que vuelve a subir, que la hemos estado comentando estos días. Da la impresión de que puede pegar otro salto al alza importante. ORN también sigue muy alcista los últimos días, subidas bastante impresionantes. Seguimos. Bueno, QLC vuelve a recuperar los 173 al cierre. Bueno, todavía no ha cerrado, pero parece que los quiere recuperar al cierre.
y desde ahí pues podría avanzar hacia zona de 200, 200 y pico, como estábamos diciendo los últimos días. QSP también consolidando en la zona de los 150, posibilidades de volver a salir hacia 186. Qtum 10% de subida, a puntito de romper los 1229, que es el nivel que debería de romper para continuar el movimiento alcista hacia la zona de 1600. No está mal, ha tenido un buen rebote Qtum. Riff también queriendo recuperar, aunque le está costando mucho salir de esa zona de los 68, ahora mismo está a 69, 70. La vela no cierra mal y podría haber una vela importante mañana, pero le está costando. A REN también le está costando salir de aquí, pero parece que está haciendo un suelo y en cualquier momento creo que va a hacer una vela importante. Porque esta zona es soporte y parece que están acumulando en ese nivel para saltar al alza. RLC ha estado bastante volátil estos días. Parece que ahora al cierre quiere cerrar en positivo. Eso sería buena señal. Y mañana podría envolver estas dos últimas velas, la de hoy y la de ayer, e irse hacia la zona de los 4.754 de nuevo. Rose cayendo. Zona de soporte, en teoría. En esa zona, pues, es verdad que tiene la línea de tendencia rota, o sea que es una zona peligrosa si se pierde, porque podría caer hasta la zona de 266, pero en teoría debería funcionar como buen soporte y empezar a rebotar desde ahí. RSR, fuerte subida al cierre, que le marca un máximo por encima de los últimos cierres de los cuerpos de las velas, o sea, por encima de todos los cuerpos anteriores, y eso sería muy positivo, ¿eh? Fijaros desde dónde viene, está en 160, se ha multiplicado por 2 desde esta zona de mínimos, y parece que continúa con el movimiento. Run da la impresión de que sigue bajista, así que posiblemente seguirá cayendo. Sand, que alguien me lo ha preguntado, tiene rota esa línea de tendencia alcista, tiene dos vueltas, dos toques en esa línea como resistencia, y lo normal ahora es que ese movimiento sea a la baja, y bastante a la baja, porque la inclinación de la línea de tendencia era muy alta. Seguimos. Storg, que estos últimos días la hemos estado mirando, está luchando con esa resistencia de los 1628, intentando superarla. Si consiguiese superar ese nivel, podría ir hacia los 2131. Tiene aquí otra resistencia importante también, pero superando esto yo creo que ya se la salta. Está subiendo mucho Steam, un 16%. Está empezando a activarse este gráfico. Bueno, ya ha empezado estos últimos días, pero está a puntito de romper una resistencia importante en la zona de los 970 y eso podría dar lugar a un salto en la cotización importante. Está muy castigada, como veis, y podría ser un intento de salir al alza. Stratis otra vez parece que quiere ir hacia la zona de 2421. STX prácticamente no, ha tocado 2400, que era el objetivo que hablábamos cuando estábamos por debajo de los 2000. Así que, bueno, posiblemente siga subiendo, pero ese era el objetivo un poco más a corto plazo. A medio plazo todavía podría seguir más. Tomo Chain 2% de caída en niveles de soporte prácticamente. Esa zona de los 4000 sería zona de compra. Tron subiendo hasta 101, ya es raro, pero parece que se está empezando a activar. Resistencia en los 105, posibilidad de ir hacia 120, 127. Es raro, Tron, que se mueva así, pero parece que se está empezando a mover. Unfi sigue con la caída, sigue hacia esa zona de 42.000 más o menos. Uniswap subiendo bien, un 10%. La verdad es que me sorprende, yo creo que está bastante cara, o no sé si decir sobrevaluada, o me parece que esta moneda está muy sobrevaluada y está subiendo un 10% adicional cuando lo normal sería que estuviese corrigiendo. Pero bueno, hay bastante FOMO en esta moneda. BET 3% arriba, bueno, sigue estando en esa zona alta, todavía no se mueve de ahí.
La iremos vigilando los próximos días. VIP parece que quiere cerrar bien. Fijaros, esa vela se ha dado la vuelta. Como decíamos, tenía que cerrar por encima de 143. Y ahora mismo está en 150 y es bastante buena señal. Nos ha querido un poco marear con la vela de ayer y la de hoy. La de hoy ha tenido un mínimo en 138 que parecía que era ya catastrófico, pero da la impresión de que se está empezando a dar la vuelta. Wabi, corrección que le puede llevar hacia 558. Vamos a ver el gráfico un poquito mejor, porque así se ve mejor. Waves no ha roto la línea de tendencia bajista, está ahí. En cuanto la rompa puede tener una buena subida. Hay que vigilar. WRX sigue positivo. Todavía le puede quedar un poco de subida más. SEM repitiendo. Todavía no tengo claro si va a volver a marcar un nuevo mínimo o ya está haciendo el suelo para salir al alza con un poco más de fuerza. Stellar sigue de capa caída y no termina de levantar cabeza. Máximos y mínimos decrecientes de momento. El soporte pues es el último mínimo relativo, que es esta zona de por aquí de los 650, y si pierde esos 650 se puede ir hacia la zona de 543. Monero subiendo un 1,40%, puede ir otra vez hacia la zona de 4.200, que sería un 5% de subida desde los niveles que está ahora. Ripple bajando un 1%, no termina tampoco de levantar cabeza. Había algunos comentarios del juicio, pero ninguno determinante. XVS sigue estando en soporte, en teoría zona de compra. Aquí tenemos una subida del 127%, una moneda que estaba, pues no sé qué le pasaba aquí, pero estaba muerta, un Satoshi, hay que ver. Y de repente el día 15 de marzo pues pasa de un Satoshi a 240 Satoshis, o sea, increíble. No sé qué es lo que habrá pasado aquí, pero vamos, es impresionante. Ah, no, aquí no está un Satoshi. Me está marcando aquí un Satoshi, pero no está un Satoshi. Aún así da igual, aquí marca 75 Satoshis y al final ha subido pues una bestialidad, ¿no? No sé por qué me lo marca tan abajo, en cero. Está este gráfico un poco mal, ¿no? Pero bueno, la subida de hoy, 126%, también es una locura. Bien, ZKs. Parece que quiere salir de esta zona. Parece que puede ir hacia la zona de los 3.143. Vamos a ver los próximos días. Está mejorando mucho el aspecto con esta vela de hoy. Cílica. Seguimos pensando que puede caer a los 284. Y ZRX, pues decíamos a la mañana que otra vez estaba en esa zona de compra, cerca de 2.534, y con posibilidades de ir hacia 3.164. Está dando juego últimamente, así que bien. Y para terminar vamos con Bitcoin de nuevo. Sigue estando parecido, 58.424 ahora mismo. Esta línea la vamos a quitar ya porque ya no nos sirve. Vamos a quitar... Ah, no, esta no es. Que he quitado... Aquí, esta es. Quitamos esa. Los soportes los vamos a dejar por si vuelve a caer. Estas otras también las vamos a quitar ya. Tampoco nos sirven, nos sirvieron en su momento. Esta también fuera. Y vamos a dejar esas. Ahora tenemos como soporte esta zona de entre los 56.904 y 57.378 y la resistencia a los 59.017. En cuanto pase esos 59.017, seguramente se irá a esta zona de 60.000. Pues vamos a marcarlo, ¿no? Para exactamente saber cuál es. 60.000. Ahí. 60.378. Ese será el siguiente nivel de resistencia. Y después de eso solo está el máximo ya. Los 61.650, más o menos. Vamos a dejarlo marcado, porque esos van a ser los siguientes niveles a superar para volver a marcar un nuevo máximo histórico. Y nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.